Víctor Gómez, ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones. Molt bon día, muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en IB3 Radio. Un placer, muy buenos días. Inaugura usted a partir de las 9:30 el Foro Europeo de Turismo, organizado por la Comisión Europea y por la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. Este es un foro que se celebra en un hotel de Palma y que precede a la reunión informal de ministros de turismo que se celebra mañana también en Palma, aquí cerquita en el Palacio de Congresos. El objetivo de estos encuentros es abordar las prioridades de España en materia de turismo en la Unión Europea. ¿Cuáles son esas prioridades, ministro? Bueno, yo en primer lugar creo que es un evento muy importante y muy importante también que se celebre aquí en Palma, en Baleares. Lo hemos trasladado en el marco de la presidencia española del Consejo de este semestre, segundo semestre de 2023, las prioridades. Y la principal es colocar el turismo dentro del centro de las actuaciones, de las decisiones, del marco de actuación de la propia Comisión Europea. Yo creo que es muy importante interpretar que la industria turística demanda ya de una mayor relevancia, de un mayor, digamos que, radio de actuación, compromiso. Hablo desde la perspectiva de desarrollo de reglamentos y directivas, también desde el ámbito presupuestario en el marco de la Unión Europea, de los 27. Y digamos que los puntos a tratar en este foro en el día de hoy, que es la antesala a la RIM, la conocida como reunión informal de ministros de turismo de la Unión Europea, que también estará el comisario Bretón presente. Bueno, yo creo que son aspectos muy importantes. Primero, en el ámbito de la sostenibilidad. No es solo un término. Evidentemente, todos los esfuerzos que estamos desarrollando dentro, no solo del marco de los fondos europeos, sino también en el marco legislativo, en este proceso de transición, lo estamos orientando precisamente a esta acción. Es más, hemos habilitado, en breve ya saldrán las bases que van a regular 1.000 millones de euros desde el Gobierno de España en el marco de los fondos europeos exclusivamente para la industria turística, para la iniciativa privada, para orientarlas también en el espectro de la digitalización y la sostenibilidad. Segundo punto, evidentemente, desarrollo, perspectivas, todo lo que tiene que ver con el buen año que hemos tenido y las decisiones que debemos adoptar en aspectos tan relevantes, por ejemplo, como el alquiler de corta duración. Hoy tenemos en trámite en el Parlamento Europeo un reglamento de alquiler de corta duración donde se deben compartir la información, los datos y evidentemente establecer un control con las grandes plataformas. No hay que olvidar que también hay una directiva de servicios digitales que también debemos trabajar en ese sentido. Por lo tanto, creo que es un espacio muy importante donde debemos poner sobre la mesa el marco de decisión en Europa, también en el ámbito nacional, el Gobierno de España y la coordinación que debe existir con comunidades autónomas y el resto de administraciones y sobre todo la colaboración público-privada. Yo no me canso de repetir que la clave y el éxito de esta industria pasa por acercar muy mucho el conocimiento, compartir el conocimiento privado y también de la gestión de lo público y acertar en la toma de decisiones desde esa clave de coordinación. Cuando hablan ustedes de sostenibilidad, y lo van a hacer ahora en una de las mesas redondas en el foro, hablan ustedes de indicadores de consenso para medir esa sostenibilidad. Para que nos entiendan los oyentes, los espectadores que nos están escuchando y viendo, ¿de qué tipo de conceptos estaríamos hablando como indicadores? Hablamos, por ejemplo, de número de visitantes, de turistas en relación al territorio, al destino turístico. Bueno, tenemos que interpretar la sostenibilidad de una perspectiva global, ¿no? También de impacto que tiene en el medio. Hablamos de las emisiones, intentar que la industria turística sea emisiones cero también, que digamos que estamos en un proceso de descarbonización, un proceso de que todo el sector industrial de este país tenga impacto cero en el ámbito medioambiental. Y por ahí, evidentemente, tiene un impacto social también el turismo. Evidentemente, somos conscientes de determinadas tensiones que están provocando actividades como la que comentaba con anterioridad en materia de alquiler vacacional. Por lo tanto, hablamos de numerosos indicadores en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la capacidad de carga, también en el espectro social y desde esa perspectiva, digamos, con una visión global. ¿Qué persigue España? ¿Qué persigue en este marco también de la presidencia europea, que tenemos que velar por los intereses de los 27, toda vez que en este semestre presidimos, ¿no?, el Consejo? Bueno, pues tener un turismo evidentemente que tenga mayor impacto. Nosotros ahora ya hablamos menos del número de turistas y sí de gasto en destino, hablamos de pernoctaciones, hablamos de impacto positivo en la sociedad, hablamos de mejor y mayor conectividad
Todo esto, evidentemente, es un espectro que nos invita a pensar que tenemos aspectos que corregir. Hemos señalado algunos ya en esta entrevista en la mañana de hoy y seguramente en este foro donde van a participar los principales representantes del sector a lo largo de la jornada de hoy, pues vamos a identificar más y mejores. Recientemente, la semana pasada, hace unos días, se celebraba también por parte de la OMT un encuentro importantísimo donde se hablaba en estos términos, ¿no?, de sostenibilidad y de aspectos a mejorar, y destacábamos pues el alquiler vacacional, destacábamos la capacidad de carga a los destinos y las posibilidades de desarrollo. No olvidemos también que hay que hacer una interpretación mayor. Vivimos en una sociedad ahora muy marcada por el contexto geopolítico, conflictos bélicos que dificultan también el espacio aéreo, el tráfico y la conectividad en muchos ámbitos y que distorsiona de alguna manera las economías también de la propia Unión Europea y también de España. Por lo tanto, todo eso lo tenemos muy en cuenta. En Baleares y también en otros destinos turísticos es un poco inevitable que el debate se formule, aunque usted decía, no queremos poner el foco en el número de visitantes, en la cantidad, pero en Baleares sí que hay un debate abierto sobre el número total de visitantes que puede coincidir o venir a las islas en momentos determinados, en los meses álgidos de la temporada alta. Estaríamos hablando en este caso de julio, agosto. Hay un debate abierto sobre si ese número de visitantes no tiene que crecer, tiene que mantenerse o incluso si sería bueno que decreciese en algunos momentos para ser, usted ha utilizado la expresión, sostenible. ¿Cuál es su opinión sobre este debate, sobre esta cuestión? Mi opinión es muy clara. Cuando hablo de coordinación entre administraciones, gobierno central, comunidades autónomas, administraciones locales, iniciativa privada, evidentemente hay unas competencias muy claras en materia de ordenación del territorio, de ampliar, modernizar la oferta alojativa. Todo destino turístico tiene una capacidad limitada de oferta alojativa, por lo tanto, en ese sentido no tenemos una capacidad infinita para albergar, para acoger visitantes, ¿no? Por lo tanto, en ese marco se mueven las comunidades autónomas, los territorios, los ayuntamientos en sus planes de ordenación y evidentemente en su estrategia de modernizar también la capacidad alojativa de los destinos. Por lo tanto, nosotros lo que sí pensamos en ese modelo de sostenibilidad, que tenemos que orientar todo el esfuerzo a tener destinos que generen valor añadido, es decir, que el gasto sea mayor en destino, que sea un turismo evidentemente de calidad y muy comprometido con el entorno, ¿no? A partir de ahí hay situaciones que están provocando tensión. Hablábamos antes de algunos de los aspectos que ahora mismo nos preocupan y hemos elevado al marco de la Unión Europea, pero en ese sentido los gobiernos autonómicos tienen todo el respaldo del Gobierno de España para adoptar decisiones en aquellos espacios que están generando tensión, ¿no? Yo soy de los que piensa que independientemente de quién gobierne, la política turística, la industria turística necesita de altura de miras y en esa orientación estamos, ¿no? Una parte importante del aumento en el número de turistas estos últimos años hacia Baleares y también hacia otros destinos viene precisamente porque no vienen al alojamiento turístico clásico, sino que vienen al alojamiento turístico vacacional. Baleares es una de las comunidades autónomas que antes ha intentado regular este tipo de prácticas, sin embargo le está resultando difícil. Por ejemplo, aquí en Palma está prohibido el alquiler vacacional en pisos, pero es sabido por el propio Ayuntamiento de Palma que sigue practicándose. ¿Qué tipo de armas puede dar? Usted habla de un futuro reglamento de la Unión Europea para tratar de que esa lucha, esa política para tratar de que el alojamiento turístico esté más controlado y más regulado sea efectiva. Bueno, hay varias cuestiones. En primer lugar, el número de turistas ha crecido en todo el ámbito nacional, ¿no? Así, en Baleares, en todas las comunidades autónomas prácticamente, el gasto en destino también. Incluso si ya hablamos de gasto de pernoctaciones en comparativa con 2019, el año de referencia prepandemia, ¿no? Efectivamente, hay una línea de actuación que es la de establecer un marco legislativo autonómico para regular la actividad del alquiler de corta duración, alquiler turismo de estas características que está provocando en algunas situaciones en zonas residenciales tensiones y que puede tener una muy buena orientación, precisamente este tipo de actividad en zonas que necesitan de una reactivación económica, ¿no? Y también en donde lo consideren las comunidades autónomas en espacios de potencial desarrollo. Pero hay otras. ¿Y dónde debemos actuar? ¿Quién proyecta estas viviendas de alquiler vacacional? Las grandes plataformas. Y eso es donde estamos trabajando en el marco europeo. Ya se encuentra en el campo de los trílogos en el Parlamento Europeo el reglamento de alquiler de corta duración, donde
de alguna manera establecemos y obligamos a las plataformas a compartir las bases de datos y a establecer controles a esas unidades que suben a sus plataformas para su venta, ¿no? para su promoción. Y además una directiva que ya aprobada de servicios digitales que también nos ayuda a desarrollarla y a establecer parámetros de control. Yo creo que esos son los dos marcos en los que nos tenemos que mover. En el primero de ellos, evidentemente, debe existir una línea de coordinación, por eso la intención es próximamente convocar una conferencia sectorial del Gobierno de España con las comunidades autónomas para tratar este tema y abordarlo con carácter inmediato, intentar homogeneizar estrategias legislativas también en los parlamentos autonómicos. Pero yo estoy convencido que en el marco de esta presidencia del Consejo y el impulso que le estamos dando al turismo y que se puedan establecer parámetros de control a las plataformas está la clave, ¿no? ¿Podemos hablar de plazos, de cuándo pueden entrar en vigor Bueno, la directiva ya está en vigor. Uh-huh. Evidentemente ya el siguiente paso es la adaptación al ámbito nacional de los 27 Estados miembros y el reglamento de alquiler de corta duración. Ahora mismo ya se encuentra en debate en el Parlamento Europeo. Teniendo en cuenta que tenemos elecciones, estamos hablando de los primeros meses del próximo año, debe estar ya cerrado y aprobado este reglamento. Uh-huh. Como muy tarde. Uh-huh. Para seguir hablando del asunto del número de turistas, que usted me hablaba de las competencias que tienen las comunidades autónomas para regular su territorio, su propia oferta. Aquí una parte del foco se pone también en la principal vía de entrada de turistas al archipiélago, que es en este caso los aeropuertos, los 3 aeropuertos de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. ¿El límite, la regulación del flujo de entrada a través de los aeropuertos en el contexto de la Unión Europea, lo ve usted viable, posible? Yo creo que debemos priorizar otras cuestiones, otros aspectos. ¿Qué capacidad alojativa tenemos en los destinos en España? En Baleares, en Canarias, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que si existe un marco donde opera lo público y lo privado, donde existe una oferta alojativa, debemos ser conscientes de la capacidad que tenemos para desarrollar estrategias de atracción de turistas y de albergarlos o no. Evidentemente, cuando existen situaciones de máxima tensión, en este caso residencial, pues tenemos que ir a aspectos de ordenación de ese marco alojativo. Ahora mismo no advertimos una acción a la hora de controlar en los aeropuertos la movilidad. Lo que estamos trabajando precisamente en nuestra estrategia nacional es mejorar la conectividad con mercados emisores de alto gasto en destino, mercados emisores potenciales para nuestro destino España, Baleares, Canarias, repito, todas las comunidades autónomas, pero no estamos dentro de un marco de restringir, digamos, que el espacio aéreo en nuestro país, ¿no? Esta tarde se celebra una manifestación en Palma y se han venido celebrando debates desde el jueves en torno al turismo, que es la industria con mayor peso aquí en el archipiélago. La manifestación de esta tarde en Palma tiene como lema menos turismo, más vida. ¿A usted le preocupa que la opinión pública solo perciba mayoritariamente aspectos negativos del turismo si no se abordan a tiempo las soluciones a los retos que usted mismo ha expuesto en esta entrevista? Primero, considero muy positivo que se abran espacios de diálogo, de reflexión, que aporten ideas. Yo creo que en un marco como en el que nos encontramos, que la sociedad civil se organicen, que aporten, que eleven preocupaciones y que sea siempre bajo el cauce del diálogo y de la proactividad y el contribuir, pues me parece perfecto. Nosotros sí consideramos que el turismo es una actividad, una industria de especial relevancia para nuestro país. En el ámbito nacional representa aproximadamente el 13% del PIB, que hay aspectos, como en todas las industrias, que mejorar y que corregir. Para eso estamos las administraciones y también la iniciativa privada, y bienvenidos sean las aportaciones que se puedan hacer, incluso complementando el foro de trabajo que vamos a tener aquí hoy, el Foro Europeo del Turismo también en Baleares, ¿no? En Mallorca. Por lo tanto, preocupación no. Yo lo que creo que debemos ser proactivos, atender a todas las sensibilidades de todos los territorios, las preocupaciones existentes, las tensiones que pudieran existir, pero también tenemos que poner en valor el sector. Y tenemos que poner en valor la industria turística, que tanto está aportando valor añadido, actividad económica, sobre todo si somos conscientes de dónde hemos estado recientemente,
con una pandemia, una COVID, y cómo está tirando de la economía y cómo está provocando que España se recupere también a una velocidad muy diferente al resto de los países de la Unión. Eso no quita que tengamos muchos aspectos que trabajar y que corregir, pero seamos conscientes también de todo lo que está aportando. Y hay muchos más campos de trabajo en el ámbito turístico. Podemos hablar de la formación profesional dual, podemos hablar de las necesidades que tienen de perfiles profesionales para cubrir las demandas que hoy existen, y podemos hablar de conectividad aérea y podemos hablar de muchísimas cosas. Parlam amb el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, amb Héctor Gómez, que avui presideix diferents esdeveniments. Avui un fòrum, demà una reunió de ministres de turisme de la Unió Europea. Políticas como la de la limitación del número de cruceros que se han acordado por parte del gobierno balear con los empresarios del sector del cruceros, ¿qué le parecen al ministro? Bueno, siempre hemos considerado el turismo de cruceros como una acción, una actividad que genera valor añadido en el destino. Ahora, los acuerdos que se den en ámbitos territoriales donde exista un consenso de los flujos y el impacto que pudiera tener, pues evidentemente si existe unidad de criterio, unidad de actuación, nos parece bien, pero siempre lo hemos respaldado en todo el espectro nacional el turismo de cruceros, porque además tiene un impacto positivo en el comercio, tiene un impacto positivo también para el conocimiento y la promoción de los destinos, y lo hemos considerado un eje vertebrador también de Destino España. A partir de ahí, repito, máximo respeto a los acuerdos que se den en el marco privado y público en los diferentes territorios de nuestro país. ¿Cómo pueden afectar las modificaciones o los cambios o el impacto en la temperatura del cambio climático, esas temperaturas extremas que ya hemos vivido este verano en España en los meses de julio, agosto? ¿Creen ustedes que puede cambiar los flujos turísticos en destinos tan tradicionales de verano, de sol y playa como España? Y en este caso también hablaríamos de Baleares o de Canarias. Bueno, ya le puedo decir yo el impacto que ha tenido la terrible ola de calor de este último periodo estival en islas, por ejemplo, en Tenerife, con un incendio terrible que entró al Parque Nacional del Teide, que ha tenido unas consecuencias directas en uno de los grandes atractivos y activos de un destino, que es su entorno natural, ¿no? Evidentemente eso se está notando, pero también se nota no solo con los incendios, sino con otros fenómenos adversos, con las lluvias torrenciales y demás que suceden en toda la geografía nacional prácticamente. Por lo tanto, frente a eso queda actuar adoptando medidas como las estamos adoptando y liderando, pues ley de emisiones cero, actuaciones concretas en materia de transición. En relación a la posible volatilidad de la conectividad o los posibles cambios de los flujos turísticos, seguimos siendo muy competitivos porque independientemente de estas situaciones que se dan, España es una referencia, lo dicen los datos, e históricamente así ha sido. Estamos convencidos por los datos que tenemos que va a seguir siendo. Eso no quita que tengamos que emplearnos a fondo para revertir esta realidad que está teniendo un impacto muy negativo. Yo creo que no estamos en tiempos de negacionismo, tenemos que ser muy conscientes de la realidad del cambio climático, de lo que está provocando, pero es un fenómeno global, no es un fenómeno que afecte solo a España, solo a Canarias, solo a Madrid o solo a Cataluña, afecta a todo el contexto internacional, a toda la comunidad internacional, y ante eso debemos ser sensibles y desde el ámbito político liderar cambios de conductas, de comportamientos y de gestión público-privada para que podamos corregir la tendencia de impacto negativo en nuestro medio ambiente. Dentro de esos cambios y dentro de esa idea ya para finalizar de lucha contra el cambio climático, ha generado una cierta preocupación las medidas anunciadas por una parte de reducción del impacto del combustible de los vuelos en el tráfico aéreo, y el anuncio también que estaría en el acuerdo entre el PSOE y Sumar de limitar los vuelos de corta duración. Ha generado una cierta preocupación en un archipiélago como este. Entiendo también que en Canarias igual debe haber excepciones para los archipiélagos en esa política de limitaciones del tráfico aéreo por el impacto que tienen yo creo que es entorno. Una estrategia en todos los ámbitos, en el tráfico aéreo, en el terrestre. Estamos proyectando y promocionando iniciativas muy potentes con recursos bastante elevados en transición del vehículo pues al vehículo eléctrico, vehículo conectado. Y en el ámbito aéreo yo creo que estamos en el marco europeo estableciendo parámetros evidentemente de minimizar el daño, ¿no? y digamos que el impacto negativo en el medio ambiente, pero también que no quepa la menor duda, no va a tener en la línea en la que estamos trabajando ningún impacto negativo para los flujos turísticos. Hablo de esta
comunicado la semana pasada a propósito de una cuestión es que se potencie el tráfico por diferentes vías terrestres, entre otras el AVE o cualquier otra línea de conexión, pero eso no va a provocar, digamos que, o minimizar la conectividad aérea existente en nuestro país. Eso por descontado. Nosotros no podemos, y menos en el ámbito insular, donde no tenemos otras vías de comunicación, para hacer llegar a nuestros nacionales el turismo nacional o el turismo extranjero. Por lo tanto, quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, no va a haber ningún tipo de impacto. Eso sí, en el ámbito europeo estamos trabajando muy mucho de la mano de las diferentes industrias, también de la automoción, para provocar este proceso y agilizar este proceso de transición, de impacto cero, ¿no?, en la contaminación. Por lo tanto, en eso estamos trabajando. Héctor Gómez, ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, gràcies per aquesta entrevista avui al programa El Dia IB3 Ràdio. Gràcies. Un placer. I muy buenos días. Muy buenos días. Arribem a les 9:22 i seguim al dia.